El punto de vista lo retrata nuestro invitado. Pichincha Universal. 17 horas con 28 minutos, queridos amigos, retomamos entonces esta conversación que ya la habíamos mencionado en el preludio de este encuentro en relación en torno a la situación que viven personas que han sido vulneradas en sus derechos, personas con discapacidad que no tienen la posibilidad de acceder al carnet que emite el Ministerio de Salud y el CONADIS. Y en medio de eso también una trama, una red de corrupción que se ha encargado de dar carnets de discapacidad a personas que no cumplen con los requisitos. Hermul Calle, asambleísta de la Revolución Ciudadana, nos acompaña y Alfonso Morales también está con nosotros para charlar sobre esta situación. Quiero comenzar con Hermul Calle, asambleísta. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Le habla Andrés Durán, me acompaña Adrián Acosta. Lo que nos convoca el día de hoy es entender cómo avanza esta sanción por parte del Comité de Ética del Legislativo. Sabemos que el asambleísta Fabricio Villamar ha sido uno de los beneficiarios de estas acciones que están por fuera de la normativa y de la ley. ¿Cómo avanzar? Porque parecería que se toman decisiones muy tardías dentro del Poder Legislativo y las demandas ciudadanas van completamente a destiempo de las funciones que cumple la función legislativa. ¿Qué decir al respecto? Muy buenas tardes, estimado Andrés, a Adrián y Alonso. Es un placer estar con ustedes aquí participando de este diálogo. Buenas tardes también a la vasta radioaudiencia que escucha Pichincha Universal. Sí, comencemos por eso. Debo indicar que yo me pertenezco como parte hace poco tiempo del Comité de Ética que fue creado a partir de las reformas del 10 de noviembre del año pasado. Y efectivamente debo indicar en primer lugar que a nuestro comité la notificación llegó el 6 de abril y nosotros abocamos conocimiento y emprendimos ya el trámite de lo que es esta denuncia el 8 de abril, de tal manera que hasta el 5 de abril nosotros nos tardamos un poco menos de un mes cumpliendo con los plazos y con el procedimiento debido para evacuar estas circunstancias. Si nosotros hacemos un poco de antecedentes, y ustedes ya lo han hecho, efectivamente esto generó un verdadero escándalo social, el abuso de lo que significa los carnets que se emiten a favor de las personas con discapacidades. Esto fue el año pasado y esto involucró también, bueno, a altísimas magistraturas en cuanto, digamos, autoridades civiles, personas digamos, que se conoció que efectivamente habían hecho abuso de estos carnets y existían dudas en primer lugar, de lo que pasó, de cómo lo obtuvieron, etcétera, porque personas con discapacidades las hay muchas en nuestro país y lógicamente este sí constituye un derecho para las personas que tienen discapacidades de todo género. Así está prescrito en nuestra ley. Lo escandaloso es que sobre algunas personas, y usted recordará que también en la Asamblea se trató un tema que causó un gran escándalo, nada menos que la Asamblea sancionó con destitución al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque efectivamente, frente a estas dudas, públicamente se demostraba que el señor era, no sé si taekwondocista, karatista, algún tipo de arte marcial practicaba, pero a su vez decía que tenía algún tipo de discapacidad en un altísimo porcentaje de más del 80%, y lógicamente en un proceso también correctísimo, la Asamblea a su debido tiempo procedió a su censura y a su destitución. Nosotros no sabemos, si usted me pregunta a mí por qué este tema no siguió su curso normal en la Asamblea, pues yo no soy el responsable de tramitar, digamos, la actividad o no de los procesos. Ahí hay un CAL, una Comisión de Asuntos Legislativos, está el presidente que preside el CAL, lógicamente, y la Asamblea, quienes son en esta comisión, quienes establecen las prioridades de los temas a tratar.
para mí mismo, en cuanto miembro del Comité de Ética, me resultó absolutamente, los digo con sinceridad, muy sorpresivo el hecho de que ya faltando pocas semanas para culminar nuestras funciones, se nos notificara con el inicio del trámite de esta denuncia, que lo hizo el asambleísta Coyaguazo, quien a su vez impulsó una resolución en el Pleno de la Asamblea para que efectivamente tenga la fuerza de una decisión del Pleno de la Asamblea el hecho de que él sea quien realice el trámite oficial de lo que significa un proceso de observación de la conducta, de establecimiento de posibles responsabilidades del asambleísta Villamar, ¿no? Y lógicamente le digo, pues a pesar de la sorpresa que esto a mí personalmente me causó, que prácticamente al finalizar nuestro periodo se trate este asunto, pues eso se queda a un lado y nosotros, nos hemos inmiscuido en esto a darle el trámite absolutamente justo, correcto para las partes involucradas, pero igualmente ágil. Yo como ustedes y creo que como la gran mayoría nos causa asombro estos y lógicamente a mí no solamente asombro, sino repulsa y rechazo la forma en cómo quienes deben en la Asamblea Nacional y quienes tienen esta responsabilidad específica dan un tratamiento, digamos, absolutamente discrecional en cuanto a los tiempos y lógicamente esto no le hace bien a la credibilidad muy venida menos, y eso hay que reconocerlo, de este periodo legislativo, que yo por pertenecerme a esto lo lamento inmensamente. No sé, mi estimado Andrés, si usted, sí. Sí, muy bien, asambleísta, ya vamos a continuar con usted en unos instantes. Ahora quiero darle la palabra también a Alfonso Morales de la Coordinadec. Yo quiero consultarle cómo reciben ustedes esto que desde mi punto de vista ha sido una tomadura de pelo. Este escándalo del mal uso de carnets de discapacidad se desató hace ya casi un año con la pandemia. Fueron más de 3.000 carnets entregados por el Ministerio de Salud durante la pandemia. Se anunciaron investigaciones, pero no ha pasado absolutamente nada. Y ahora el Comité de Ética de la Asamblea Nacional resuelve solicitar la destitución del asambleísta Fabricio Villamar, que justamente fue una de las personas que se benefició de este documento. Pero esto lo hacen ya faltando pocos días para que concluya el actual periodo de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el sentir que ustedes tienen frente a esto? Sí, está desconectado su micrófono, Alfonso. Sí. Muchas gracias, estimado Adrián, señor asambleísta. También, Andrés, muchas gracias y también agradecer a este prestigioso medio de comunicación digital que reconocer el apoyo en comunicación a la sociedad de parte de medios de comunicación como los de ustedes, porque en los medios de comunicación tradicionales, que ya sabemos cuáles son, nunca nos dieron espacio. Entonces, quiero reconocer y agradecer su profesionalidad y entrega para una sociedad bien comunicada. Bueno, a lo hecho pecho, el señor asambleísta ya lo ha dicho, una cantidad enorme de irregularidades fundamentadas en el carnet de discapacidad, en la discapacidad en sí. Siempre me digo, si es que los ciudadanos que hicieron esa barbaridad de robar identidad, de simular discapacidad para tener un carnet y beneficiarse para defraudar al Estado, no solamente defraudaron al Estado, defraudaron al ser humano, porque si supieran lo que es vivir una discapacidad, lo que es vivir en silla de ruedas, lo que es ser una persona ciega, andar con un bastón, lo que es ser una persona con discapacidad intelectual, lo que es ser una persona sorda. Si supieran lo que es eso, jamás se hubiesen atrevido en su vida a hacer este chiste de mala racha, porque no tienen idea de lo que es una discapacidad. A lo hecho pecho, ya gracias a Dios tenemos un gobierno por demás malo que se va del país y que nos ha representado mal el presidente como persona con discapacidad. Las personas con discapacidad reales,
no somos vagos, no somos cínicos, no somos mentirosos, ¿sí? No somos burlones, no somos ladrones. Las personas con discapacidad no somos traidores, las personas con discapacidad reales. Trabajamos todos los días para aportar con nuestro trabajo desde nuestra discapacidad y llevarnos el pan a la mesa de nuestras familias. Le puedo demostrar, mi estimado Adrián, que conozco personas con discapacidad que trabajan más incluso que personas que no tienen discapacidad en las calles, en sus oficinas, en sus negocios, en sus emprendimientos para ser parte del desarrollo del país. Por eso es que desde la Coordinadora Nacional de Discapacidades del Ecuador, Coordinadex, le vemos con mucha tristeza, con mucha frustración que hayamos tenido un gobierno tan malo, tan traicionero, que ha dejado la imagen de las personas con discapacidad por los suelos, imagen que nos costó años ganarnos ante la sociedad ecuatoriana. Y le quiero decir al señor asambleísta, agradecerle por su intervención y felicitarle por sus palabras, porque así como han habido asambleístas pésimos, burlones con la discapacidad, también han habido asambleístas buenos. Tengo que decir que las sanciones hechas al asambleísta Villamar el día de ayer es una burla, porque nosotros hemos exigido desde a mediados del año pasado de que el Ministerio de Salud haga de una vez por todas pública toda la lista de los carnets de las personas que adquirieron un carnet con discapacidad dudosa, porque son más de 20 asambleístas que tienen este documento. Asambleístas, jueces, familiares de empresarios importadores de vehículos, militares de alto rango, policías, embajadores, ministros, familias, futbolistas, deportistas que tienen carnet con discapacidad. Y esa realidad, aspiro que con el nuevo gobierno se haga pública esa lista. ¿Y por qué solamente sancionaron solo a un asambleísta? Y aquí le tenemos al señor asambleísta. ¿Por qué? Porque ese carnet de discapacidad fue parte de la troncha política, porque la mayoría de estos asambleístas que tienen ese carnet de discapacidad votaron a favor de la ley, de esa ley perversa de recuperación económica y la ley de apoyo humanitario. Alfonso, todos los asambleístas dieron ese voto. Por eso es que regresar. Si me permite, quiero regresar en un momento con usted, por favor, para poder fluir en el diálogo y la discusión, que creo que también es importante. Usted acabó de puntualizar algo que me parece sensato, coherente con la realidad que están viviendo las personas con discapacidad, pero sobre todo que creo que se relaciona con la sintomatología de esta democracia que hoy acecha al Ecuador. Asambleísta, en ese sentido, preguntarle, usted decía que evidentemente no tiene el control de los procesos administrativos del CAL. Entonces podemos concluir que esos privilegios, que esa afrenta a la ciudadanía en torno a la resolución del Comité de Ética de la Asamblea Nacional no corresponde a la realidad que hoy por hoy atraviesa el pueblo ecuatoriano y sigue siendo una afrenta más por parte del gobierno de Lenín Moreno y por parte de una entidad y una institución que ha sido venida menos en este contexto. Sí, mi estimado Andrés, debo coincidir, lo hago con el dolor y solidarizarme con la indignación que demuestra Alonso. Sí, yo creo que efectivamente, y ya lo he dicho en mi primera intervención, no solamente me causó repulsa, sino me causa rechazo, indignación como ciudadano. Debo indicarle que yo en mi vida, lógicamente yo tengo que manejar la estructura de un individuo que formó parte del comité de ética. No puedo hacer de esto proselitismo alguno y tratar enojoso muy pocas veces en mi vida. Y tengo una experiencia vasta en cuanto a pertenecer a estos altos tribunales. Fui miembro de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. A mí sí me eligieron. A mí no me pusieron a dedo, ni porque fui ex miembro, me fui y dije, ahora soy miembro. Fue por parte de las universidades, porque yo soy un docente universitario de más de 30 años de servicio a la educación del país, y fui miembro de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, reelegido varias veces,
y lógicamente entiendo desde la indignación social lo que significa el estar absolutamente inerme frente a las injusticias de que se tratan. Y yo lo que creo, sinceramente, que lo que he tenido que hacer yo en mi conciencia es agilitar rápidamente, explicar efectivamente los graves circunstancias que son, digamos, contradictorios a las supuestas defensas que estableció en este proceso el señor asambleísta Villamar, y tratar de establecer y diferenciar entre lo que a nosotros nos compete como comité de ética. Nosotros, bueno, en la estructura jurídica del Estado no solamente existen acciones de causa, digamos, judicial, también hay causas de responsabilidad política para personas como los asambleístas o como los ministros, que tienen que ver con otro tipo de responsabilidad, no solamente administrativa, civil, penal. Ya la penal está ahí con respecto al asambleísta Villamar, le están en un proceso de indagación previa en la Fiscalía de la República. Esperemos, como todos los ecuatorianos, que se establezcan, lógicamente, las sanciones a que hubiera lugar. Lo nuestro es establecer... ¿Por qué no se ha revelado de alguna forma esta lista que también sitúa Alfonso, que es lo preocupante? No solo está inmerso el señor Villamar, sino también hay otros asambleístas, hay otros jueces, también hay deportistas, hay empresarios, hay algunos funcionarios, y no se revela esta lista con el justificativo de que puede generar conmoción social. El caso es muy similar a lo que dijo en su momento el exministro de Salud en torno al proceso de vacunas VIP. ¿Qué decir al respecto de esto también, por favor? Sí, estimado Andrés, efectivamente, la situación es ardua y compleja. Desde el ejercicio de una función específica en el Comité de Ética, uno se ve absolutamente inhabilitado de poder abarcar todas las circunstancias que ameritaría realmente un resarcimiento moral, un resarcimiento realmente real de aquellas personas que sienten indignación por el mal uso del carnet para las personas discapacitadas o con discapacidades. La verdad es, mi estimado Andrés, que ya la Comisión de Salud, un organismo, digamos, que tenía mucho más posibilidades de hacer esta circunstancia, el año pasado mismo concluyó de que efectivamente, bueno, hicieron averiguaciones, llamaron a declaraciones, fundamentalmente también a aquellos asambleístas que también tienen, inclusive familiares que también tienen efectivamente este tipo de carnet que son emitidos para personas con discapacidades. Y efectivamente concluyó de todos estos casos que observó, dijo que se habían dado sus explicaciones diferentes asambleístas, de que lo habían obtenido más antes de ser asambleístas, de que nunca lo habían usado para algunos, para importar, digamos, por ejemplo, automóviles, pero fundamentalmente lo único que concluyó es que el único que no explicó absolutamente nada, y aduciendo que no tenía la obligación legal de hacerlo, fue el asambleísta Villamar. Sería por esto que luego se dio algún tipo de seguimiento y efectivamente se estableció de que había que pasarlo esto hacia el Comité de Ética, en donde nosotros tuvimos que auscultar. Pero sin embargo, le decía, mi estimado Andrés, que este caso y otros casos están en investigación de la Fiscalía General del Estado. Y ahí es que efectivamente podríamos esperar, perurgir, aspirar a que la verdad de los hechos y de aquella gente que ha abusado en el uso de estos carnets, pues tengan una responsabilidad establecida de carácter penal, que obviamente esto ya significa, lógicamente, un resarcimiento del daño que se ha causado, como lo decía muy bien Alonso, al conjunto de este sector social que efectivamente goza de derechos cuando efectivamente tiene, digamos, capacidades disminuidas comprobadas. Es muy lamentable que la justicia no haya actuado en este caso y también en la parte política de la Asamblea Nacional. Nos queda debiendo a todos los ecuatorianos. Yo quiero aprovechar para consultarle a Alfonso.
dentro del proceso investigativo, entre comillas, el Ministerio de Salud decidió suspender más de 3.000 carnets, pero resulta que entre estos carnets se suspendió también a personas que en realidad sí tienen discapacidad. Nosotros habíamos recibido a su momento denuncias de personas que al haber perdido sus derechos que le otorgaba el carnet, no podían acceder a atención médica y a otros recursos que en realidad ellos sí lo necesitaban. ¿Cómo quedó este tema? En realidad se depuró estas listas de carnets de discapacidad que a la final terminaron pagando, como dicen, justos por pecadores. ¿Cuál es la situación sobre este tema, Alfonso? Sí, estimado Adrián, yo quiero decirle, y lo mismo acogiendo las palabras del señor asambleísta, que toda situación compleja es culpa de falta de transparencia. Y en ese sentido es que yo mismo he hablado con el ex ministro de Salud que se fue a Miami a darse unas vacaciones para siempre. También hablé con el señor Contralor del Estado, hablamos en la Fiscalía del Estado donde pusimos las respectivas denuncias como Coordinadora Nacional de Discapacidades del Ecuador, Coordinadec, y nunca, ni siquiera han contestado esos documentos. Pero toda acción tiene una reacción y claro, al haber suspendido más de 3.000 carnets de personas con discapacidad en los cuales justos incluso están pagando por pecadores, lo que ha hecho es tergiversar más ya la complejidad de la identidad de la discapacidad del ciudadano con discapacidad que sí la tiene. Entonces, esto es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es que es el primer país, Ecuador, el primer país en el mundo, que las estadísticas que refleja el Consejo Nacional de Discapacidades en su plataforma web, todas son mentiras. Esa estadística no sirve. ¿Por qué? Porque el problema de los carnets con discapacidad se viene hablando de esto, como se dice, un secreto a voces, desde el año 2015. Poco antes de que se ejerciera a plena acción la nueva ley orgánica de discapacidades que fue reformada en el año 2012, en donde se le da esta competencia de extender los carnets de discapacidad al Ministerio de Salud. Pero en el año 2015 ya se preveía a nivel de los colectivos de hecho y de derecho de las personas con discapacidad en el país, ya se empezó a ver esta irregularidad, porque también hasta ahora no hay una compatibilidad entre la cantidad de licencias tipo F que extiende la Agencia Nacional de Tránsito versus los vehículos importados. ¿Por qué les digo esto, señores compañeros panelistas de esta entrevista? Porque uno de los requisitos para importar un vehículo es la licencia tipo F. Entonces no hay una congruencia entre la cantidad de licencias tipo F versus los vehículos importados. Se supera la cantidad de vehículos importados y no las licencias tipo F, siguen siendo estadísticas bajas. Aparte de que la gran mayoría de personas con discapacidad que tenemos vehículos, ¿por qué? Porque para adquirir un vehículo es complejo. Usted tiene que tener el dinero en el banco. Y muchas personas emprendedoras como yo, por ahí reunimos unos 8, 10 mil dolaritos, nos compramos un carro de segunda mano y lo adaptamos. También tenemos licencia tipo F. Es decir, si hiciéramos una investigación real estadística de los carnets con discapacidad suspendidos, de la cifra que tiene el Consejo Nacional de Discapacidades en su página web, de la cantidad de licencias tipo F extendidas en la Agencia Nacional de Tránsito, ninguna cifra cuadra. Eso es para darles una idea clara de cómo toda acción causa una reacción y desgraciadamente estas reacciones han sido para mal para los grupos más vulnerables, personas con discapacidad, sus familiares, sus cuidadores, personas con enfermedades raras, todas afectadas por una mala política pública dirigida desde el Consejo Nacional de Discapacidades yo siempre le digo, el dueño de esa hacienda que se llama CONADIS, Javier Torres, que ha manejado a diestra y siniestra como le ha dado la gana el control de la ley de discapacidades a través del Consejo Nacional de Discapacidades. Entonces exigimos a los actuales asambleístas, aunque algunos ya se van, otros se quedan y vienen nuevos,
de que es urgente una investigación profunda, no solamente de los procesos de carnetización, sino de todo el seguimiento político, de toda la aplicación pública en la Ley Orgánica de Discapacidades. A Javier Torres debe ser enjuiciado políticamente para que dé cuentas de todos, de casi 20 años de estar frente al Consejo Nacional de Discapacidades y manejar ese CONADIS como que fuera Hacienda, manejar Perfecto. como le ha dado la gana, y por eso estamos como estamos. Estamos como estamos, y en ese sentido no vamos a claudicar. Las personas con discapacidad no nos quedamos callados en octubre del año 2019. Este gobierno ya le tiene claro que ya no nos vamos a quedar callados, y lo mismo que sepa el nuevo gobierno, que las personas con discapacidad podemos ser vulnerables, porque así nos dicen, pero cuando necesitan el voto nos vienen a palmear la espalda para que les demos el voto. Bueno, hemos dado el voto. Ahora sí, a todo gobierno, quien quiera que venga, vamos a estar también en las calles exigiendo la reivindicación de nuestra dignidad y de nuestros derechos, mi estimado Adrián. Perfecto, Alfonso, le agradezco muchísimo por esa apreciación. Yo quisiera finalizar esta entrevista con el asambleísta Hermoy Calle. Asambleísta, ya creo que lo citó bastante bien Alfonso, es una problemática polimorfa, tiene un carácter diverso, hay algunas autoridades involucradas, hay funcionarios del Estado, hay funcionarios del Legislativo, hay jueces, hay deportistas, está un importante porcentaje también de la sociedad civil. Los datos que acaba de revelar también son bastante decidores. No se compara la importación de vehículos con las necesidades de licencias. Yo creo que ahí tenemos un importante gráfico de lo que hoy acontece en el país. La pregunta del millón es, ¿ustedes van a alcanzar a sancionar al señor Fabricio Villamar y a otras autoridades que posiblemente están involucradas en este caso, o este caso va a quedar archivado y a sumar esa pila de injusticias y de dolencias que no cumplen con todos esos parámetros y esas exigencias que hoy por hoy tiene el pueblo ecuatoriano? Si es tan amable. Sí, Andrés, créase que es la angustia que siento en estas horas, en estos momentos, porque que ni siquiera el presidente ahora, que tiene en sus manos y que puede llamar a esa reunión mañana, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Bueno, nosotros somos asambleístas hasta el jueves 13 de mayo, pues, y lógicamente sería el colmo que ni siquiera el establecimiento de esa responsabilidad política que nosotros hemos concluido simplemente para que sea el pleno de la asamblea el que valore finalmente y tome una resolución, porque nosotros lo que hacemos es sustanciar, emitir un informe con responsabilidad política apenas, porque ¿qué es lo que pasaría? Ayer por fin se puso en tema el juicio político al anterior ministro que se fue corriendo, se fue jugando a los Estados Unidos. Y claro, lo importante fue que por unanimidad se le sancionó con la censura, ya no destitución que hubiese ameritado, pero eso tiene un valor también, sirve como un antecedente importante porque también este ministro tiene causas establecidas en Fiscalía General del Estado. Y entonces, imagínense lo que pasara, ¿no? Y eso es lógico suponer, si ni siquiera se puede establecer una responsabilidad como es la responsabilidad política, que es más laxa, que es más difusa que una responsabilidad de carácter administrativo, civil o penal. Entonces un juez o en fiscalía va a decir, pero si salen indemnes de ese tipo de responsabilidad política, yo aquí que estoy investigando, alguien podría fácilmente utilizar ese tipo de que no se trate o de impunidad que se dé. Efectivamente sería bochornoso, no habría cómo mirar a los ojos en la cara de nadie, peor de las personas con discapacidades. Por eso yo en mi encomio desde esta tribuna, desde esta alta tribuna de difusión de los requerimientos del pueblo, que efectivamente al señor César Ritardo, que de él depende, solamente de él, aquí no entra el CAL para nada, es de él, de lo que, de acuerdo, él debe, y voy a permitirme simplemente dos párrafos, en un plazo máximo de 5 días después de recibido el informe correspondiente,
la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional lo incluirá como uno de los puntos del orden del día. Es decir, tiene la obligación legal, pero más que eso, la obligación ética, el mandato moral de que se trate esto en el pleno de la Asamblea, porque lo peor que podría pasar, y realmente me sentiría absolutamente abochornado y parte sin serlo, sin haberlo deseado, porque obviamente no es esa mi responsabilidad el formular los órdenes del día, eso es la responsabilidad del presidente de la Asamblea, pues me sentiría muy bien, asambleísta. abochornado de que esto no se tratare en el pleno de la Asamblea Nacional. Muy bien, asambleísta, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecer a nuestros invitados, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Germán Calle, y también a Alfonso, que nos acompañaron esta tarde. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.